en que Cristo viene por su pueblo o la muerte nos sorprenda. Ese es el detalle con cada uno de algunos cristianos que caminan de arriba para abajo, de un lado para otro lado, trabajan y andan por todo lado, pero nunca se han puesto a pensar, o a veces no piensan, ¿qué pasaría si llegaría el momento de morir o que la trompeta suena en las nubes? ¿Alguien se ha puesto a preguntar qué sucede después de la muerte, después de muerto? ¿Qué pasaría con nosotros si nosotros muriéramos en este momento? La Biblia nos habla de que cuando un hombre muere, esta materia se va al polvo, pero su alma, su espíritu queda vivo. Y ahí es donde se ve la verdadera realidad de aquellos que hicieron lo bueno o hicieron lo malo. Ahí es donde cada quien recibirá su pago por lo cual ha cometido o ha andado en esta tierra. Por eso es importante que atendamos a la voz de Dios que viene para nosotros a cada día para edificación de nuestra vida, para que nosotros escapemos de lo terrible que viene para este mundo o lo terrible que sucederá después de muerto. Porque algunos piensan de que al morir ahí se acaba todo, pero no, mi hermano y mi amigo. Hay personas que tienen diferente teoría, pero la Biblia nos habla en Juan capítulo 11 y versículo 22, nos enseña la verdad sobre la muerte y dice el mismo Señor Jesús hablando, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo dará. Jesús le dijo, tu hermana resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Oiga lo que Jesús dijo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, bendito es el nombre de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree no morirá eternamente. Óigalo bien, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí hay una realidad que nosotros nos damos cuenta y el mismo Señor hablando. Y si nos damos cuenta en el versículo 25, el mismo Jesús dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Ahí nos damos cuenta de que solamente en Él hay vida eterna. ¿Por qué nosotros tenemos que obedecer lo que está escrito en este libro? ¿Por qué nosotros tenemos que a cada día esforzarnos para apartarnos del mal? Porque hay dos lugares eternos donde el hombre o la mujer llegará a esa eternidad. Pero el mismo Señor Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. O sea que lo que está diciendo Jesús, el que cree en mí, aunque lo entierren en el polvo, pero vivirá. Aunque lo entierren en un sepulcro, pero vivirá eternamente. Pero ¿qué pasará con aquellos que no obedecieron la palabra? ¿Qué pasará con aquellos que no vivieron en esta palabra? ¿Qué pasará con aquellos que no obedecieron esta palabra? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y condenación. Eso es la paga de aquellos que no quisieron obedecer y apegarse a esta palabra. Esa es la razón por la cual Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado, y por eso nosotros vivimos predicando esta palabra, porque esta palabra es verdadera, esta palabra es vida. Si nosotros lo obedecemos, esta palabra es vida, es salud para cada uno de nosotros. Por eso es importante que meditemos a dónde queremos llegar. ¿Cuál será el fin de nuestra vida? ¿A dónde nosotros queremos ir a morar? ¿En dónde nosotros queremos ir a morar? Porque claramente dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y es lo que dice aquí.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. En otra oportunidad el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahí nos damos cuenta nosotros que de ninguna forma nosotros vamos a poder salvo. No es porque hemos predicado bonito o porque hemos cantado bonito, porque hemos sido buena gente, no, sino que es porque caminamos y seguimos los pasos de Jesús. Y los pasos de Jesús, los ejemplos de Jesús, de la forma que nosotros tenemos que vivir para escapar de la ira o para escapar del infierno, está escrito en esta palabra y es lo que nosotros tenemos que atender. Si queremos escapar del infierno que está preparado para el diablo y sus demonios. Porque dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que nadie muera eternamente. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se vaya a la condenación. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que apartarse de lo malo. Hay que atender a esta palabra. Hay que obedecer esta palabra que edifica nuestros corazones, para no irnos a ese lugar de tormento, porque ahí lamentará, y lamentablemente que ahí en ese lugar el oro no nos puede salvar, ahí en ese lugar el dinero no nos puede salvar, aunque tengamos tanta riqueza, aunque tengamos tanto dinero, aunque tengamos tantos bienes, aunque podamos hablar bonito o aunque tengamos podemos decir un alto mando en diferentes organizaciones, pero eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es vivir conforme el Señor Jesús nos ha dejado escrito en su palabra. Lo que nos va a salvar es obedecer esta palabra, es vivir en el evangelio del Dios Todopoderoso, en el evangelio del Señor. Por eso dice la Biblia que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso es lo que cada cristiano debe de tener en cuenta, que si estamos en este mundo, no tenemos que practicar las cosas que el mundo practica, sino que tenemos que marcar la diferencia y obedecer esta palabra para no irnos a la condenación. Porque si el hombre y la mujer no obedece esta palabra, la Biblia habla de una condenación eterna, de un infierno en donde llegará el hombre, llegará la mujer que no quiso obedecer esta palabra. Por eso es importante que obedezcamos esta palabra, porque estamos hablando de vida o muerte, de salvación o condenación. ¿Cuál de esos lugares nosotros elegimos? Cada uno es consciente cómo vive en el evangelio. Cada uno sabe cómo vive en el evangelio. Algunos solo viven evangelio de apariencia. Algunos solo viven evangelio de apariencia. No viven un evangelio verdadero. No tienen una comunicación íntima con el Señor. No tienen una obediencia hacia el Señor, sino solamente viven en apariencia. Solamente viven engañados por su propio pensamiento. Pero aquí no es de que cuál es lo que nosotros creamos bonito. Por eso dice la Biblia: no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. La misma Biblia nos enseña de la forma que nosotros tenemos que servir a nuestro Dios Todopoderoso. Lamentablemente muchos en este tiempo, guiados por el diablo, guiados por los demonios, porque déjeme decirle algo, que hoy se ha levantado una influencia de predicadores guiados por los mismos demonios, hablando diferente teoría, diferente idea. Andan muchos por ahí incluso visitando casa en casa, hablando tonteras, hablando cosas que están fuera de la palabra de nuestro Dios. Hay quienes que tienen diferente teoría y algunos piensan que los que mueren, algunos piensan que se quedan vagando por el aire, que su espíritu se queda vagando por el aire y de vez en cuando se presenta a los vivos. Hay quienes tienen esa teoría. Dicen que cuando uno se muere, su espíritu no se va a ningún lugar, sino se queda vagando en el aire. Y de vez en cuando le aparece. Por eso hay muchos que dicen: ay, se apareció mi abuelito, se me apareció mi abuelita, me vino a visitar. Eso no es su abuelita ni es su abuelito, es un demonio que está ahí visitándole. Porque la Biblia nos dice que hay dos lugares eternos donde el ser humano llega a parar. Que hay dos lugares eternos donde el ser humano llega a parar, dependiendo qué fue lo que vivió o cómo vivió en esta tierra. Cómo fue que obedeció, si obedeció la palabra, si creyó en el Señor Jesucristo o no creyó en el Señor. Ahí se mirará la realidad.
Pero lamentablemente muchos tienen diferente teoría con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hay algunos también que creen que las personas que en vida o que estuvieron en vida le dan continuamente dinero a ciertas religiones para que ellos enseñen sus doctrinas, y cuando ellos se mueren van a un lugar donde hay un poquito de fuego, pero no como el del infierno, y por un tiempecito están en ese lugar y luego los sacan y entran en la salvación, cosa que la Biblia nos enseña todo lo contrario, porque muchos están siendo guiados por el diablo, por los demonios, hablando diferente teoría, diferente pensamiento humano, pero nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de nuestro Dios. Si queremos escapar de esa condenación, si queremos escapar de ese fuego, ¿cuántos de nosotros hemos vivido mucho tiempo engañados, cegados? Una de las cosas es porque no nos han enseñado, otra de las cosas es porque no leemos la palabra del Señor. Pero cada cristiano, cada hijo de Dios, cada ser humano que vive en esta tierra, es necesario que escudriñe las escrituras, escudriñar las escrituras, porque os parece que ahí hay vida eterna. Por eso el Señor le dijo a Josué en una oportunidad: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, conforme a lo que en él está escrito. ¿Qué hay que hacer? Hay que meditar en esta palabra, hay que escudriñar las escrituras para no perdernos, porque aquí está el camino, está la lámpara para nosotros, para caminar, para guiarnos en medio de este mundo impío, en medio de este mundo lleno de tinieblas. Aquí está la vida donde nosotros vamos a caminar y enseñar a nuestros hermanos, ser ejemplo para el mundo entero y anunciar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Porque hay quienes tienen diferente pensamiento, pero nosotros no tenemos que basarnos con el pensamiento del hombre, sino que tenemos que basar con la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Hay quienes también que tienen una teoría que dicen que cuando la gente muere, de una vez quedan aniquilados y ahí se terminó todo. Y dicen que ahí se acaba todo, pero eso es una terrible mentira. Eso es un terrible engaño que el hombre, que el mismo diablo ha inventado para que muchos se dejen engañar, para que muchos caigan en el engaño y vivan en desobediencia. Por eso es que ha entrado tanto conformismo en la vida del ser humano. Por eso es que ha entrado tanto conformismo incluso en las mismas iglesias e incluso en muchos pastores. Y eso ha sido el detalle que ha torcido la palabra y el evangelio de nuestro Dios Todopoderoso. Pero la Biblia nos enseña un evangelio diferente. Y veamos en Marcos capítulo 16 la verdad sobre la muerte, que el mismo Señor lo enseñó. Marcos capítulo 16 versículo 15, hay unos versículos preciosos que nos enseñan a nosotros la verdad sobre la muerte. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Maravilloso es el Señor con nosotros. Si tenemos vida es por misericordia de nuestro Dios. Marcos 16, 15, vamos a leer el 15 y el 16. Dice: Jesús dijo y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oiga, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, dice la Biblia, será condenado. Ahí está el detalle, ahí está la realidad que nos habla de la muerte. Esa es la realidad, esa es la verdad que nosotros tenemos que creer. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay en ningún lado donde usted va a encontrar vida o donde nosotros vamos a encontrar vida. La vida está en Jesús, la vida está en Él. Por eso es que a Él tenemos que seguir los pasos de Jesús. Tenemos que seguir los caminos del Señor a como Él quiere que nosotros vivamos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿De dónde será salvo? Dice el resto del versículo: mas el que no creyere será condenado.
O sea que sí hay una condenación que la misma Biblia nos enseña, donde cada cristiano, cada amigo, cada amiga que escucha o ve este mensaje tiene que atender y entregarse en los caminos del Señor, porque puede ser tarde el día de mañana, puede ser tarde el día de mañana, puede lamentarlo, porque no sabemos el día que vamos a morir, no sabemos el momento que vamos a dejar de existir. ¿Cuántos se han ido al infierno por no obedecer la palabra? ¿A cuántos le hablaron de la palabra antes de estar en ese lugar de tormento? Pero muchos no atendieron a la palabra. Por eso dice la Biblia que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, porque sus obras eran malas. Porque mucha gente no quiere venir a la luz, no quiere venir al evangelio, no quiere vivir el evangelio porque sus obras son malas. Pero aquí no es lo que queramos o no queramos, sino aquí es de escapar de una condenación. Aquí es en donde nosotros tenemos que esforzarnos de vivir a conforme el Señor quiere. ¿Por qué? Porque hay una condenación de por medio. Pero lo importante y lo hermoso que dice: el que creyere, el que cree en el Jesús, en el Señor. Por eso Él dijo que Él es la vida. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay salvación en Cristo Jesús. Hay salvación en Él. Él nos ama. Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que nadie se pierda. Por ese motivo nos ha dejado el ejemplo maravilloso para que nosotros sigamos sus pasos. Hay un ejemplo en donde el mismo Señor Jesús lo predicó, en donde el mismo Señor Jesús lo habló, hablando del infierno eterno. Lucas capítulo 16 y versículo 19, la Biblia nos muestra algo que nosotros tenemos que atender, porque es palabra de nuestro Dios Todopoderoso que nos enseña y nos muestra la realidad de la vida. Veamos el ejemplo de los que mueren sin Cristo y los que mueren con Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 16 versículo 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Pero oiga, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que también murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, oiga, y fue sepultado. Escuche muy bien esta palabra: y fue sepultado. Pero ¿cuál fue lo que pasó? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno descansando. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ese es el detalle, esa es la realidad de la muerte. De nada le sirvió tener tanto dinero a ese rico, de nada le sirvió, porque por eso la misma Biblia dice que ni nuestro oro ni nuestra plata nos podrá librar del día grande. Porque nada de lo que tengamos, con nada de lo que tengamos, podemos pagar esa salvación tan grande que solo Jesús lo pagó con su sangre. Lo único que tenemos que hacer es entregarnos al Señor. Y si ya estamos entregados al Señor, obedecer su palabra, vivir en el evangelio del Dios Todopoderoso y obedecer su bendita palabra. Démonos cuenta que dice que murió ese rico, pero en el infierno abrió los ojos estando en tormento, porque uno después, cuando una persona muere, al instante vienen ángeles de Satanás y se lo llevan. Si hizo lo bueno, vienen los ángeles de Satanás y se lo llevan al infierno. Y dice que aquel hombre ahí abrió los ojos estando en un tormento terrible. ¿Ya se imagina usted el tormento terrible? Estaba en medio de la llama.
Y hasta incluso deseaba una gota de agua, incluso hasta que Lázaro mojara la punta de su dedo. Pero lamentablemente que estando ya en ese lugar ya no hay solución. Estando ya en el infierno ya no hay regreso. Estando ya en el infierno ya no podemos regresar de ahí, porque la persona que llega ahí es porque hizo lo malo. La persona que entra a ese lugar es porque no obedeció el evangelio. La persona que entra en ese lugar es porque vivió en apariencia. La persona que entra en ese lugar es porque no se quiso sujetar a esta palabra. Pero de ahí el Señor nos quiere librar a cada uno de nosotros. De ahí el Señor me quiere librar a mí. De ahí el Señor lo quiere librar a usted. Por eso es necesario que atendamos con mucho cuidado la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Posiblemente este rico vivía con sus banquetes, dice la Biblia. Se daba el lujo, vivía como él quería, como algunos están viviendo hoy en día. Piensan que no necesitan de Dios. Piensan que no necesita ir a una iglesia. Piensan que no necesita rendirse a los pies de Jesús, porque tienen todo, porque tienen dinero, porque tienen bienes, porque tienen tantas posesiones en esta tierra. Pero déjeme decirle algo, que con eso no vamos a poder pagar la salvación tan grande, porque la Biblia nos muestra de 2 lugares eternos en donde el ser humano llegará, si hizo lo bueno, al descanso eterno, pero si hizo lo malo, a la condenación eterna. Amigo, amiga, el Señor quiere librarlo de ese lugar. Por eso es necesario que atendamos a esta palabra. Hermano y amigo, es necesario que atendamos a la voz de Dios que viene para nosotros, que nos quiere librar de esa condenación terrible. Es muy importante que pongamos mucho cuidado a esta palabra de nuestro Dios. Y oiga que ahí las personas son conscientes de dónde están ellos metidos. Dice la palabra, sigue diciendo en el versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Óigalo. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, oiga, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Se da cuenta? Por eso la teoría que el hombre ha inventado es pura mentira, porque estando ya en esa condenación, nadie puede salir y mostrarse al vecino, a la vecina, o nadie se le puede presentar a uno, porque si se murió, se fue a un lugar de descanso o se fue a la condenación. Este hombre era consciente. Este hombre estaba consciente en ese lugar, sabía que tenía familiares, sabía que tenía hermanos, e incluso dijo: Señor, Padre Abraham, envía a Lázaro para que vaya a testificarle a ellos, para que no vengan a este lugar. Él sabía, era consciente, estaba consciente en ese lugar, porque cada persona en ese lugar es consciente de cómo vivió y de cómo desobedeció al Señor. Y cada uno es recordado por eso sus propios pensamientos. Ese es el tormento terrible que cada uno, porque tuvieron la oportunidad de oír palabra, tuvieron la oportunidad de atender a esta palabra, tuvieron la oportunidad de oír esta palabra, tuvieron la oportunidad de obedecer el evangelio del Señor Todopoderoso, pero no quisieron. Pensaron que con su dinero lo tenían todo, pensaron que con sus bienes lo tenían todo, porque eso es lamentable, que cuánto hombre y cuánta mujer ya no va a la iglesia por su dinero, ya no va a la iglesia porque le pueden quitar el trabajo, ya no va a la iglesia porque puede perder de su negocio, ya no va a la iglesia porque puede perder muchas cosas, posesiones. Pero déjeme decirle algo, que eso es pasajero. Todo lo que ven nuestros ojos pasará, pero esta palabra no pasará. Si nosotros atendemos a esta palabra, es vida, es salud y es bendición para cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Es importante que nosotros
Atendamos a la voz de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él me ama. Él lo ama a usted, amigo, amiga. Él lo ama a usted. Él quiere que usted venga al conocimiento de la verdad. Él quiere librarlo de esa condenación. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que creer en el Señor Jesucristo. Hay que bautizarse y estar perseverando en una iglesia, obedeciendo esta palabra. Es necesario que atendamos a la voz de nuestro Dios Todopoderoso. Porque dice en Marcos capítulo 9 y versículo 43, dice que ahí el gusano no muere. Dice la Biblia que en ese lugar el fuego nunca se apaga. Hay gusanos, hay fuego que atormentan la vida, el alma de esa persona en ese lugar. Y de ahí el Señor quiere librarme a mí. De ahí el Señor quiere librarlo a usted. Por eso es necesario que atendamos a esta palabra. No nos engañemos. Si vivimos mal en el Evangelio, nosotros nos engañamos. Si vivimos mal en los caminos del Señor, nosotros nos engañamos. Porque el que hace lo malo se irá a esa condenación. El que hace lo malo, el que predica, el que canta, el que ora, e incluso el que profetiza y vive en pecado y vive mal y no obedece la palabra, se está engañando, porque a ese lugar se irá. La Biblia nos muestra y la Biblia nos enseña la diferencia de la vida y de la muerte. ¿Y qué pasa cuando una persona muere? Por eso es necesario que nosotros atendamos a la voz de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él quiere librarnos de ese lugar. Veamos rapiditamente en Números capítulo 16, un ejemplo también que la Biblia nos muestra a nosotros, una realidad que pasó en ese tiempo cuando aquellos se rebelaron contra Moisés. Pasó algo terrible, que aquella gente se levantaron contra Moisés en una desobediencia terrible, en una murmuración terrible. Pero ¿qué pasó con ellos? Número capítulo 16 y versículo 31, la Biblia nos muestra y dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Oiga muy bien, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, o sea, al infierno, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Porque ese es el pago para cada uno de aquellos que no obedecen la palabra. Ese es el pago para los desobedientes. Ese es el pago para aquellos que no se sujetan a la palabra. Ese es el pago para aquellos que no quieren venir a Cristo. Ese es el pago para aquellos que no quieren arrepentirse. Ese es el pago para aquellos que no quieren rendirse a Jesús. Ese es el pago para aquellos que aman más su dinero que al Dios vivo. Ese es el pago para aquellos que aman más las cosas materiales que al Dios Todopoderoso, que quiere darle vida, que quiere darle salud, que quiere darle bendición y que quiere rescatarlo de ese infierno terrible que está preparado para el diablo. El infierno fue preparado para el diablo, no para nosotros, pero tenemos que obedecer la bendita palabra de nuestro Dios para ser salvo. Yo le animo y le insto a usted para que, si no se ha arrepentido, si no ha conocido el Evangelio del Señor Jesucristo, venga a Cristo, porque el Señor quiere que usted y yo seamos salvos. Bendito es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Han sido unos consejos pequeños de la palabra de nuestro Dios. La Biblia nos enseña cosas hermosas para que nosotros escapemos de esa condenación. Escapemos, ya es tiempo que nosotros escapemos, porque pronto será tarde. El día de mañana puede ser tarde. Es hoy donde nosotros tenemos que meditar y pensar en qué camino andamos, a dónde queremos ir a morar, en dónde queremos llegar. ¿Al cielo queremos ir o queremos irnos a la condenación? Depende de mí, depende de cada uno de ustedes, hermano y amigo. Agradecemos a Dios por esta hermosa oportunidad, por este privilegio, y vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, he predicado un momento tu palabra, Señor. He predicado un momento tu palabra, Señor amado. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor. Tu palabra nos muestra la realidad de la vida, Señor amado. Y te pido en este momento, Señor, por cada uno de aquellos que nos ven o nos escuchan a través de esta radio, Señor, que tu palabra edifique los corazones.
Que tu palabra, Señor, salve las almas, porque eso es la intención, Padre amado, que tenemos en nuestro corazón. Señor amado, estamos aquí muy alegres y contentos de poder hablar de tu evangelio santo, Señor amado. Te damos gracias porque hasta este momento nos has ayudado, Señor, y te pedimos que tú bendigas a cada uno de los que escuchan y ven, Padre amado, a través de estas páginas tu palabra, Señor amado. Te pedimos que restaure la vida, restaura los matrimonios, restaura a aquellas personas que se han alejado de tu evangelio y aquellos que están viviendo, Padre amado, un evangelio diferente. Ayúdalos, Señor, para que abran sus ojos y conozcan la verdad de tu palabra, Señor amado. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado de estar en este lugar, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, bendice a cada uno de los que escuchan y ven Padre amado, tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes que escuchan y ven, y esperamos que nos sintonicen o nos vean por estas páginas el próximo miércoles, que hemos estado con todo nuestro corazón. Adelante en los caminos del Señor. Aleluya.